En nuestra audiencia preliminar contamos con la presencia del doctor Edward Acosta, es cardiólogo y vamos a tratar un tema de prevención cardiovascular, conocido como hipertensión arterial alta o presión alta. Doctor, bienvenido a este Tribunal de la Tarde. Gracias por su invitación. Sí. Doctor, vamos a compartir con usted, porque esta hora del día cae súper bien, que es una taza de café Santo Domingo, cuyo sabor pues comenzamos a disfrutar desde el aroma. Gracias mil. Así mismo, café Santo Domingo. Gracias. Ese aroma. Ay, divino. Ese, bien Doctor, divino, sí. cuando uno habla presión alta, presión baja, tiene que tener un estándar. ¿A qué específicamente nos referimos a una hipertensión? Para hablar de hipertensión, tomamos como parámetros la presión sistólica y la presión diastólica. Es lo que en consulta muchas veces nosotros, para explicarle al paciente que acude a consulta, lo que es la presión alta y la bajita, para entender. La sistólica es la presión más alta que nosotros manejamos comúnmente. Y está la presión diastólica, que es la que generalmente escuchamos cuando estamos tomando la presión, la última que escuchamos. Entonces, existen dos valores. La presión sistólica no debe estar mayor de 140 milímetros de mercurio y la diastólica no debe estar mayor de 90. Sí mismo. 14.9. 14,9. Bueno, sí, muy bien, doctor. Bueno, digamos que las personas existe una especie de intuición y determinar. No sé si eso es un esquema de medición, ¿verdad? Divino. Pero es muy común escuchar, me bajó la presión, me subió la presión. ¿Por qué? Sí. El paciente, cuando es hipertenso, él reconoce cuando hay alguna alteración de la presión arterial, ya por experiencia. Entonces, cuando los niveles tensionales están elevados, él siente que los niveles están elevados. Pero entonces muchas veces confunde cualquier síntoma con que le bajó o le subió la presión. Okay. Muchas veces el paciente puede tener dolor de cabeza relacionado con la presión arterial, pero no un síntoma específico que te diga, me subió la presión, yo siento tal. Sí. Cuando alguien le sube o le baja la presión, ¿cómo se expresa en los síntomas más comunes? Depende de los niveles de tensión arterial. Puede haber lo que nosotros llamamos cefalea, que es dolor de cabeza. Puede haber visión borrosa. Puede haber disnea, que es dificultad respiratoria. Puede haber mareos. Y en dado caso, niveles tensionales muy elevados, puede provocar lo que nosotros llamamos crisis hipertensiva, que ya el paciente presenta una inquietud. Cualquiera de estos síntomas se pueden masificar, entonces el paciente va a la emergencia. Y ya dependiendo si presenta una entidad clínica como tal, un infarto, un ACV, como nosotros lo llamamos, entonces ya caería en lo que es una emergencia hipertensiva, que ya ameritaría ya un ingreso. Doctor, hablemos, por ejemplo, el dominicano en la sabiduría popular. A veces dice, cuando tomo X alimentos contenga sal, me sube la presión. De pronto dice, cuando hace mucho calor, siento algún cambio y lo atribuyo que me puede subir la presión. Y hasta una noticia. ¿Qué tan cierto sea que esos eventos externos puedan tener alguna incidencia con un aumento de la presión arterial? Eso es cierto, eso es cierto. La fisiopatología, el mecanismo de producción de la presión arterial, tiene que ver mucho con lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que tiene que ver que, por ejemplo, si tú te asustas, tú sientes que te aumenta la frecuencia cardíaca. Eso es por el sistema nervioso parasimpático. Eso es un mecanismo de defensa. Entonces, muchas veces si tú sufres la presión arterial, te pueden dar una mala noticia y eso provocarte una descarga simpática y aumentar los niveles tensionales. En el caso de la sal, se ha relacionado, sí, con los niveles tensionales. El paciente que se alimenta con alimentos con mucha sal tiende a tomar mucha agua. El agua se queda mucho en el sistema vascular, en la sangre, y eso entonces aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión a nivel de los vasos. ¿Existe algunas estadísticas o medición sobre la cantidad de los dominicanos que sufren de presión alta o baja? Se han hecho pocos estudios, pero se han hecho básicamente dos estudios, EFICAR 1 y EFICAR 2.
Y sí se ha estimado que un 25 o un 30% de la población adulta dominicana sufre de hipertensión arterial. Y pueden darse los casos que sufren y no lo saben, lo desconocen. La mayoría. La mayoría. La mayoría. La mayoría de la gente desconoce que sufre de la presión arterial. Aproximadamente un 60, un 70% de la gente que sufre la presión, de la presión alta no sabe que sufre de la presión. Ante ese caso de un cuadro tan elevado, ¿cuáles serían los riesgos que pudiera verse una persona expuesto teniendo un cuadro de presión alta y desconocerlo? Existe un periodo de gracia, tanto para la hipertensión arterial como para la diabetes, aproximadamente 8 a 10 años, que puede el paciente estar asintomático. Digo periodo de gracia porque no se siente nada, pero sí va trabajando y eso tiene efectos adversos a largo plazo. Son los pacientes que después te llegan a la consulta refiriendo que tienen una dificultad respiratoria y cuando tú le haces el estudio ya le ha dado un infarto. Wow. Porque en 10 años ya ha habido efectos secundarios, incluso le puede dar infarto silente. No darse cuenta, así como no se dan cuenta que tiene la presión alta, no se dan cuenta que también le ha dado un infarto. Y muchas veces llegan ya con los síntomas ya avanzados y lo vemos. Por eso siempre, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, siempre lo descubren temprano porque siempre van al ginecólogo. El hombre es un poquito más difícil que vaya a algún tipo de consulta. Y muchas veces, cuando va a consulta, que tú le expresas que tienen los niveles tensionales, entonces hay problema entonces para la aceptación de la entidad. Expresiones comunes. Mi abuela, mi madre, mi tía sufre de la presión y por eso yo sufro o soy candidato. La presión tiene carácter hereditario. Claro, claro. El 90-95% de la presión arterial se clasifica como primaria y tiene un componente genético muy importante. Y la genética, en mayor de los casos, se hereda. Herencia. Okay. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente hay que investigarle la historia familiar. La historia familiar es muy importante. En estos pacientes si es hipertenso, si es diabético, si hay historia temprana de infarto. Eso es muy importante. Así tú determinas la carga genética y de qué puede sufrir el paciente. Hay un aspecto, doctor, y es el tema muchas veces cuando ya ese paciente va al consultorio, es diagnosticado y se le medica, ¿no?, para el control de la hipertensión. A veces va el tema, es una pastilla, pero yo lo voy a fraccionar, voy a tomar solamente media pastillita. O aquel paciente que se le indique que es en la mañana, pero él la toma cuando él la recuerde, después del mediodía o algunos hasta ya en la cena. ¿Cuál es el riesgo? Pues pudiera verse por reducción de la cantidad indicada y el medicamento tomado a una hora no estipulada. Eso depende de la relación que hayan tenido con el médico y lo que el médico le haya dicho. Pero hay pacientes que, por ejemplo, económicamente dicen, bueno, yo no me siento nada y me voy a tomar la mitad de la pastilla para así economizarme. Entonces, eso es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque aún tomándose el medicamento como lo prescribió el médico, puede continuar los niveles tensionales elevados. Entonces, por eso es importante el seguimiento. Cuando un paciente tú le prescribes un medicamento y el paciente va a consulta, se supone que tú tienes un plan y que tú necesitas que ese paciente se mantenga controlado. Por eso cuando el paciente va la primera vez, tú instalas tratamiento. Cuando el paciente vuelve, tú tienes que ver si esos objetivos se están cumpliendo como tal, si no revisar qué es lo que está pasando. O tal vez el paciente dice que se lo toma y no se lo está tomando. Porque si tú indicaste algún medicamento, debe haber alguna reducción de los niveles tensionales. El paciente que se le olvidó la pastilla en la mañana y se la toma en la noche, cuando viene a ver, se le olvidó una semana entera. Y eso es un problema. Doctor, la hipertensión o la presión, entonces, se controla, no se cura. No se cura. No se cura. No se cura. Lamentablemente, habíamos mencionado antes que la presión arterial, el 90-95% es idiopático. Eso en medicina es que no sabemos por qué se produce. Exactamente. Entonces, al no saber por qué se produce, todavía no tenemos cura. Entonces, se controla con medicamentos. Y en función de nuestra realidad, la mayoría de los dominicanos, ¿verdad?, no tienen una condición económica más o menos precaria y depende mucho de los seguros y el caso entonces de tratar este tipo de condición
aplica para seguro en el caso también de los medicamentos? Sí, sí. Las aseguradoras cubren casi en un 95% los medicamentos que se utilizan para los niveles tensionales elevados. O sea, tienen muy buena cobertura. Eso no nos podemos quejar en esa parte. Sí. De hecho, por ejemplo, Promese también tiene un programa muy amplio de medicamentos antihipertensivos. Que también tenemos esos pacientes que, por ejemplo, no tienen un gran acceso a esos medicamentos, que tal vez tengan un poquito mejor calidad, pero tenemos la opción de Promese. Mira, doctor, aquí hay en el mercado dominicano se ha visto en los últimos años, pues con una gran proliferación de estimulantes sexuales, hasta en los colmados se están vendiendo. ¿Cuáles riesgos puede verse implicado un hombre que tenga un cuadro de hipertensión y la ingesta de cualesquiera de estos productos? Antes de tomar cualquiera de esos medicamentos, tienen efectos secundarios porque son vasodilatadores. Y son vasodilatadores de previsión venosa, la mayoría. Entonces, siempre es bueno, antes de utilizar esos tipos de medicamentos, hacerse un chequeo cardiovascular. Porque un paciente que, por ejemplo, está usando otro medicamento y no se pudiera utilizar este medicamento concomitante con eso, porque tú estás tomando un vasodilatador y entonces, coincidencialmente te estás tomando otro vasodilatador, puede provocarte una hipotensión severa y un infarto. Y la medicación de los pacientes hipertensos, ¿tiene algún tipo de efecto secundario común? Es decir, aquel que en el momento en que toma la medicación requiere de algún tipo de reposo, tranquilidad, o puede desempeñar su vida normal. Sí, la ventaja de la hipertensión arterial es que es asintomática, no da síntomas. Entonces, ¿La ventaja? Sí, esa es la ventaja, esa es la ventaja. Que tú puedes seguir tu vida normal con el tratamiento. ¿Entiendes? Entonces, tú no te vas a preocupar de que tú tengas alguna limitación física o que te pueda provocar algo. ¿Entiendes? También yo le digo a los pacientes que esa es la desventaja para los pacientes. Porque los pacientes, entonces, yo no me siento nada, doctor, yo dejé de tomarme las pastillas, entonces ahí se crea un problema. Pero el paciente que tenga sus niveles tensionales controlados, no ha presentado ningún evento cardiovascular, un ACV, un infarto, lleva una vida normal y puede trabajar totalmente, sin ningún tipo de problema. El sobrepeso ya no solamente ha escapado de la parte que tiene que ver con la estética, se ha convertido pues en una oportunidad de enfermedades asociadas. ¿Hay alguna conexión la hipertensión con el sobrepeso? Claro. A medida que se aumenta 10 kilos, aumenta los niveles tensionales de 5 a 10 milímetros de mercurio. Un paciente obeso que vaya a obesidad grado 1, obesidad grado 2, el primer parámetro que nosotros debemos hacer es que baje de peso. Porque va a tener... la obesidad se relaciona con aumento del tono simpático y esto aumenta los niveles tensionales. Se relaciona con aumento del volumen sanguíneo, que ya la vemos, y eso provoca aumento de los niveles tensionales. Entonces, muchas veces esos pacientes se tornan hipertensos resistentes. Entonces, a pesar de nosotros agregarle el medicamento para bajar los niveles tensionales, debemos hacer mucho énfasis en la reducción de peso. Sí. Eso ayuda bastante. Finalmente, doctor, ¿existe algún rango de edad, es decir, los que sufren más comunes de la presión o esta condición no perdona, ni siquiera la persona que sea niño o joven? No. Sí es más frecuente ya por encima de los 30 años, es más frecuente. Okay. A medida que uno va avanzando en edad, es más propenso a sufrir de la presión arterial. ¿Cómo así, doctor? ¿Cómo va a ser? Sí. Se relaciona compadre, mucho. Sin indirecta, Sin indirecta, compadre. De hecho, se estima que aproximadamente el 70% de los pacientes mayores de 75 años sufren de hipertensión arterial. O sea que la edad es un factor muy importante en esta parte. Pero eso no descarta, o sea, de hecho que tú seas joven, no quiere decir que no puedas sufrir de la presión arterial elevada. ¿Más hombres o mujeres? No, eso varía dependiendo los estudios. Ya eso en los libros casi no se habla. Sí se dice que la presión de la mujer
sí es más tendente a la presión diastólica que la sistólica. Pero ya los libros no hablan de diferencia en base a cómo se comporta la presión arterial en la mujer, en el hombre, que muchas veces es un poquito distinto, pero en frecuencia es la misma. Doctor, agradecemos su presencia en este Gracias por la tribunal de invitación. la tarde y poder tratar un tema, una condición tan común dentro de la sociedad dominicana, que es la presión, altas o bajas. Es tiempo de irnos a un contacto de publicidad. Tenemos mucho contenido pendiente, incluyendo el Tribunal Deportivo. Todos listos después de esta pausa.